Entre asombro y risas, algunos habitantes del municipio cuentan lo sucedido. No, porque un man llegó y le echó maricón al sancocho y la gente se jodió borracha. Ay, no. ¿Qué hago? Veamos en Google qué planes hay para hacer en Bogotá. Según Wikipedia, puedes subir a Monserrate o esquivar puñaladas, nada ¿Qué? más. Solo eso, no existe Ah, algún otro plan en Bogotá. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea y no entiendo el árbol genealógico. No, yo no sé tocar esto tampoco. ¿Qué hiciste entonces con la empresa que te trajeron mis papás? ¿Tus papás? ¿Qué pasó con nuestro patrimonio? Está protegido. Está embargada, imbécil. Y llegaron los meseros. Patricio Fernández se me va. Ay. No, Betty la Fea está muy quemada y no es tan buena. Oiga, y si voy al museo, de cuáles hay, no conozco ninguno. Y tampoco es que sepa muy bien qué hay allá. Bueno, veamos qué es un museo entonces. Entonces, según Wikipedia, o la enciclopedia, o más exactamente la Real Academia de la Lengua Española, un museo es un espacio en donde se conservan y exponen colecciones de objetos artísticos, científicos y culturales. Es una institución sin fines de lucro, cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación y estudio al público de objetos del interés cultural. Es un edificio o lugar destinado al estudio de las ciencias, las letras humanas y los artes liberales. Dejando de lado las definiciones tan exactas y lindas de Wikipedia, lo mejor que podemos hacer es ir a mirar todos esos museos y que los conozcamos. Bogotá, yo a ti te quiero, aunque estés llena de ñeros. Eres una chica bipolar, hace calor antes de granizar. Más que una importancia cultural, creo que es una importancia general, ya que este tipo de museos son espacios de integración, son básicamente lugares en donde se generan discusiones, donde la idea es que tú te puedas sentar y discutir, no quedar 100% de acuerdo, puedes ir a un museo y no estar de acuerdo con lo que cuentan y perfectamente es entendible. Mira, culturalmente uno podría decir que son espacios donde tiene que estar el diálogo sí o sí, perfectamente es un lugar donde pueden tener una estatua de X personaje histórico, voy a poner el ejemplo Cristóbal Colón, y que mucha gente tenga el discurso de no quererlo y de tenerlo. Entonces va a estar la discusión, la típica discusión que ha tenido estos últimos años sobre el tema de las estatuas de personajes históricos, que si eran en cierto modo pues no como lo presentaban, que no tienen derecho a estar en nuestra cultura actual y todo eso. Es una discusión que perfectamente se puede dar en un museo. Es un espacio donde tú perfectamente, con respeto, obviamente, puedes discutir todo ese tipo de cosas y de visibilizar en cierto modo lo que tú quieres mostrar. Entonces tenemos los museos en cierto modo mm, independientes, los cuales tratan de encontrar historias y de memorias. Básicamente muchos de estos museos también han aportado a diferentes discursos, como puede ser el discurso de la mujer. He visto muchos museos actualmente que han
reivindicado el papel de la mujer y que han en cierto modo dado como un espacio para resaltar figuras históricas femeninas. El Museo Botero, o sea, básicamente el Museo de Artes, en cierto modo ha sido uno que ha rescatado muchísimo por las donaciones que ha tenido, porque ha tenido la fortuna de que, pues, como comento, pues Botero, al igual que hizo en Medellín, pudo donar de sus obras, de artistas que él conoció, y pues le han permitido, en cierto modo, enriquecerse. El Museo del Oro, que pues básicamente ha tenido un discurso, básicamente precolonial, donde ha querido, en cierto modo, contar en cierto modo la historia y mostrarla desde ese tipo de vista. Otro específicamente también podría ser el Chorro de Quevedo, podría tratarse de no un museo, pero sí un espacio cultural que pues se ha enriquecido por ser la zona histórica. Entonces pues ahí tienes al Museo Nacional, tienes en cierto modo algunos museos que pues en general te pueden hacer. Ya si me preguntas cuál es un museo que está muy completo y que siento que podría ser influyente, es el Museo de la Casa del Marqués de San Jorge, considerando y empezando por el hecho de que marqueses en Colombia, pues, te comento que no había, básicamente fue un título que pues no llamó la atención y que no tuvimos marqueses casi. En su propia estructura es básicamente una discusión de diferentes fechas, empezando porque la casa pues es del siglo XVI-XVII y pues dentro de ella su discurso básicamente tiene desde piezas completamente del siglo XIX hasta piezas anteriores, piezas precoloniales de cultura tumaco, de, en cierto modo, muiscas en general básicamente. Y lo que hace en cierto modo que sea tan rica y porque, por lo que yo respete tanto ese museo es por el tema de su discurso curatorial y de cómo lo exponen, porque no te lo exponen de manera directa en una línea cronológica. No te dicen, este es el espacio, sino que te lo organizan por objeto. Entonces básicamente hay una parte donde ahí están las urnas fúnebres y te las ponen en cierto modo para que tú lo puedas entender, la zona musical, piezas musicales y todo eso, piezas de medicina incluso precoloniales y están ahí. Es básicamente un completo orden en cierto modo de manera diferente, porque pues, como te digo, muchos museos se organizan de manera geográfica o temporalmente. Siento que más que faltar así, es básicamente visibilizar. Y es que hay diferentes discusiones que se han tenido y que se han dado espacio perfectamente. El tema de la memoria ahorita es un tema que pues está casi que en el rojo vivo porque pues es el tema más que hablado, es un tema que pues ha estado visibilizado desde hace un buen tiempo y que permite que las personas pues dieran su opinión y que conozcan el tema, conozcan los sucesos y conozcan la memoria. En el tema de artes pues la verdad como te digo con los aportes de Botero, con los aportes de en general diferentes zonas, eh, las personas literalmente han tenido la oportunidad de estar muy cerca de obras de todo tipo. Básicamente, Botero donó muchísimas obras, no solo de él, sino de diferentes colegas que él tenía. Entonces, arqueológicamente, hay diferentes museos arqueológicos específicamente, que sería básicamente, geológicamente, te voy a ser sincero, ese sí me parece que es un poco más pobre, porque pues está el del Ingenio Minas, está el de la Nacional, que pues básicamente es una zona en donde tú puedes ir a recorrer, pero pues así que te diga mucho, mucho, mucho no tiene. Entonces pues geológicamente pues sí es una falencia que tiene culturalmente. Ahora, si me preguntas en cierto modo cómo hacerlo, va a ser un reto completamente difícil porque si nos apegamos a la idea normal, puede que perfectamente sea muy difícil y muy aburrido para las personas ir porque pues no es algo en cierto modo pues que te llame mucho la atención, a menos de que sea alguien especializado en el tema. Entonces pues tendría que ser de una manera muy viva. En el tema histórico, pues Bogotá, por su misma naturaleza, desde siempre ha sido una zona muy, muy respetada, básicamente tiene su zona histórica delimitada y eso lo ha permitido. Ya si me crees, si me preguntas, creo que le faltarían museos más independientes, le faltan, de cierto modo, nuevos discursos, más que de temas, faltan más nuevos discursos, discursos que hagan que pues no solo esté un museo encerrado, un museo a campo abierto perfectamente puede ser plausible y pues eso permite que uno pueda desarrollar el gusto a partir del tema que te quieras estudiar. Entonces, pues en general creo que pues más que diferentes tipos de museos, faltan es diferentes tipos de discursos, que no sea el mismo discurso de siempre de las piezas están acá y pues ya.
básicamente que sea uno muy independiente y que permita abrir el espacio. Que hay museos que te abren talleres, que sería muy bueno que abrieran talleres, por ejemplo, como los que tiene el MUSA, que pues tienen en cierto modo perfectamente talleres de artes, donde básicamente tú a partir de una cuota muy mínima, básicamente 10.000 pesos, 20.000 pesos, tú puedes ir un sábado a crear tu pieza a partir de técnicas precolombinas, a partir de eso. Entonces me parece que la técnica en arcilla era una muy rica y que me parece que pues enriquece los discursos. Mira, la verdad, si me preguntas a mí, la idea de ir a un museo es porque hay más tipos de museos de los que uno puede pensar. Uno cuando piensa en museos, normalmente puede pensar en el típico museo organizado, donde básicamente están las piezas, donde están las pinturas, y pues ya, realmente no es así. De hecho, hay muchos tipos de museos, hay muchas piezas que incluso las personas construyen sus propios museos. Mira, no muy lejos te puedo contar la experiencia de Monguí. No sé si conozcas Monguí, Boyacá. La verdad es que ahí tienen algo que llama el Museo del Balón. Es básicamente un museo, en cierto modo, que una de las tiendas y pues varias tiendas de la zona hicieron a partir de diferentes piezas, cogieron diferentes piezas, recrearon balones típicos del Mundial de Fútbol de la FIFA y pues están organizados, carteles, pancartas, noticias, resaltan muchísimo el tema local y pues ha sido como una experiencia muy querida en el sentido de que si tú eres una persona que adoras el fútbol y que tienes ese gusto, perfectamente tienes que ir a ese museo. Es un museo muy pequeño, la verdad, porque pues es como te digo, no es un museo gubernamental, sino que pues básicamente es un museo de tienda, es básicamente un museo donde te construyen eso. En Argentina, cuando fui a Buenos Aires, tenían un museo de cómic, básicamente tienen ahí eso y que pues funciona también como un espacio en donde las personas pueden ir y donde pues te rescatan algunas piezas, algunas pinturas, dibujos de caricaturistas, de creadores de cómics y pues en general te lo ponen así y es muy interesante. Otra cosa que de hecho ahí sí le tengo que achacar un poco a Bogotá que a Buenos Aires y es que en Buenos Aires están bien organizados en ese sentido porque culturalmente hay espacios que pueden ser perfectamente museos y los construyen. Ejemplo, el Paseo de la Historieta. El Paseo de la Historieta básicamente es a partir de una zona específica en Buenos Aires, hay diferentes estatuas de los personajes más queridos de ellos. El Eternauta, Mafalda, bueno, Gaturro, que pues es uno muy polémico, pero pues están distribuidos en diferentes calles. No están en un lugar específico, sino que están distribuidos y las personas pueden perfectamente ir a caminar, encontrarse con uno y tomarse sus fotos y estar felices. Otra cosa que también hace que me haya gustado en cierto modo la construcción curatorial que tiene Buenos Aires es el tema gubernamental y con el tema de la memoria, específicamente con las Malvinas. Básicamente tiene un centro de memoria donde pues te rescatan en cierto modo todas las vivencias y te lo construyen de manera muy interesante. Entonces, pues para resumir, porque ya me alargué, lo rico de los museos es básicamente que existen de todo tipo. En Lima, cuando estuve, había un museo punk, que básicamente te rescataba en cierto modo todo en cierto modo desde los orígenes, desde el tema de Sex Pistols, desde las bandas latinoamericanas y pues, como te digo, de museos para gustos, colores y me parece que esa es la riqueza de los museos y el por qué tienes que ir, porque no vas a tener un museo que no te guste.